Buenas noches. Bueno, ¿se puede sentar? Bueno, primero agradezco a Dios por esta oportunidad, poder estar con ustedes. La verdad que nunca escuché de la ciudad de Parral. Para mí es algo nuevo. Así que agradezco a Dios que me muestra por dónde están nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, agradezco al pastor y a ustedes, a toda la iglesia que me invitaron. Así que sí, en pocas palabras puedo presentarme. Mi nombre completo es Steven Arik Bar-El. El que no me conoce, los últimos 2 años tengo mucho contenido en las redes sociales, me hacen entrevistas y soy israelí, nací en Israel, mis padres son argentinos, como ya me presentó el pastor. Es que en Argentina hay una comunidad de unos 200,000 judíos, ¿sí? Y mis padres pertenecían a esa comunidad, nacieron en Argentina y porque son judíos, vinieron al país de los judíos, que es Israel. Entonces yo nací en Israel, por eso mis padres me hablaron a mí en español, porque es más fácil para ellos, pero yo nací y crecí en Israel, por eso mi primer idioma es el hebreo y domino mejor el hebreo que el español. Cuando tenía 17 años, alguien me compartió el evangelio y bueno, desde los 18 años se puede decir que ya soy creyente en Jesús, pero crecí como judío, es decir, judío que pertenezco al pueblo judío y practicaba también la religión judía, hasta que me hice creyente en Yeshua, Jesús, así yo digo Yeshua en hebreo, y luego me hice guía de turismo, aunque el turismo como turismo no me interesa. Me hice guía porque es una herramienta que Dios me ha dado poder expresar el don que me dio. El don que me dio es ser maestro de su palabra. Entonces, de esa manera, al ser guía de turismo, puedo llevar a grupos de cristianos para aprender la Biblia en su contexto histórico, cultural, arqueológico, y así poder entender mejor el texto bíblico. Pero no es suficiente que vengan a Israel, sino que yo también hago el esfuerzo de visitar a todos ustedes y poder enseñar también a ustedes. Entonces, el tema que quiero compartirles hoy se llama Israel, 5 pruebas de la existencia de Dios y de la veracidad. Perdón que me cuesta un poco leer en español. ¿Veracidad se dice? Veracidad, gracias, de la Biblia. ¿Okay? Ese es el tema de este mensaje. Y bueno, voy a repasar los 5 puntos. El primer punto es Israel, la nación más bendecida de todas las naciones. Ese es el primer punto. El segundo punto, Israel, la nación que recibe las mayores maldiciones entre las naciones. ¿Entendieron? La primera es Israel, la nación más bendecida. El segundo punto es la nación más maldecida. ¿Cómo puede ser que es también la más bendecida y también la más maldecida a la vez? Ahora lo voy a explicar. El tercer punto, la sobrenatural supervivencia de Israel. El cuarto es el regreso inimaginable de Israel a su tierra. Y el 5 es antisemitismo, la obsesión irracional de las naciones por odiar a Israel. ¿Ok? 5 puntos, 5 pruebas, que los 5 tienen que ver con el pueblo de Israel. Vamos a comenzar. Para entender el primer punto de Israel, la nación más bendecida, le voy a pedir al pastor que lea Génesis capítulo 17, versículos 7 al 11.
¿Sí? Todos esos versículos son versículos claves para entender este primer punto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bien, bueno, acuérdense de estos versículos, pero tengo que contar la historia desde el comienzo. Dios creó al hombre y está escrito que lo creó en su imagen y semejanza. ¿Por qué Dios creó al hombre en su imagen y semejanza? Está escrito en otra parte de la Biblia que Nabucodonosor creó una estatua a la imagen y semejanza de él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo una estatua a la imagen y semejanza de él? La respuesta es para glorificarse. Entonces, ¿por qué entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Exactamente por la misma razón, para que el hombre refleje su gloria en la tierra. El hombre fue hecho, y no es casualidad que la Biblia usa palabras que nos llevan a entender esto, que Dios agarró barro de la tierra y formó el hombre. No dice creó el hombre, en otra parte dice creó el hombre, pero dice formó el hombre. Y esa palabra formar es la palabra, el verbo que se usa con el alfarero, que agarra barro, hace una vasija, ¿sí? Y le da una forma, lo forma. Entonces, no es casualidad que la Biblia nos está indicando de que así Dios hizo el hombre, como si fuera un alfarero que hace una vasija. ¿Y para qué Dios hace el hombre como una vasija? Porque el propósito del hombre es ser un contenedor al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El hombre está hecho para tener el Espíritu de Dios adentro. Y por eso, cuando el hombre cae en pecado, él deja de ser imagen y semejanza de Dios. Y por eso también deja ser una vasija digna de tener su espíritu ahí. Entonces el hombre, por causa del pecado, se estropeó el plan que Dios tenía para el hombre. El hombre ya no puede reflejar su gloria como Dios realmente quiso. Y por eso Dios estaba mirando la tierra a ver si hay alguien digno que con él pueda trabajar para poder restaurar al hombre y hacerlo de nuevo una vasija digna para llenarlo de su espíritu. Y ahí encontró a Abraham. Y Abraham no era una vasija digna, es decir, también era pecador. Pero luego Dios encontró en Abraham que sí es digno, no para ser lleno del Espíritu, pero es digno para que Dios trabaje con él, traer la salvación a través de Cristo. Dios, ustedes saben, hay un filósofo griego llamado Arquímedes. ¿Escucharon de él? Y una vez le preguntaron si es posible crear una grúa que pueda levantar todo el mundo. Entonces Arquímedes estaba pensando y dijo, bueno, es posible, en teoría es posible construir una grúa que sea suficiente grande,
y suficiente fuerte. Pero el problema no es la grúa, sino el problema es dónde apoyar la grúa. ¿Sí? ¿Dónde apoyarla? Porque si la grúa está en el aire, no va a levantar nada. Hace falta un lugar donde se apoya la grúa y de esa manera se puede levantar el mundo. Esto es exactamente lo que Dios está buscando en la tierra. La humanidad está corrompida por el pecado. No hay conexión entre Dios y el hombre. Las relaciones entre Dios y el hombre se desconectaron totalmente. Y por eso sobre la tierra, Dios no tiene dónde apoyarse. Dios no tiene un punto en donde comenzar a trabajar con el hombre para traer la salvación. ¿Sí? Porque la salvación a través de la cruz de Cristo tiene que estar basada en pactos que Dios hace con la humanidad. No puede estar así en el aire. Si el Mesías iba a venir sin ningún pacto antes, sin ninguna base, nadie iba a ser salvo. Nadie iba a conocer a Dios, nadie iba a saber quién es, nadie iba a entender, ok, murió alguien por mi pecado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo recibo esa salvación? Sí, Dios tuvo que preparar todo un mecanismo para poder basar todo el mecanismo de la salvación. ¿Ese punto se entiende? Perfecto. Entonces, para Dios poner ese cimiento, esa base para poder apoyarse, elige a Abraham. Y con Abraham, él ve su fe, pero ustedes saben que la fe sin obras está muerta. Eso dice Santiago. Y por eso Dios ve la fe de Abraham, pero tiene que probar la fe de Abraham. Entonces por eso leemos en Génesis capítulo 22 de que Dios probó a Abraham. ¿Y qué le pidió Dios? A su hijo. Y dice, agarra a tu hijo único y amado, Isaac, y entregalo hacia mí. Entonces Abraham agarra a Isaac, lo lleva al monte Moriah, casi lo mata, y ahí Dios le dice, ahora yo sé que me obedeces. Ahora yo sé que tu fe trajo un fruto de obediencia. Y por eso Dios le dice, por lo que hiciste, yo juro por mí mismo de que yo voy a hacer todo lo posible que mi promesa se cumpla. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que su descendencia va a heredar la tierra. ¿Ok? Dios le promete una tierra. Ahora, nosotros entendemos que el único que puede heredar la tierra es el Mesías. Para eso vino, para llevarse la tierra a Él, llevarse el mundo hacia Él. Él es el heredor, ¿se dice en español? Heredero. Él es el heredero del mundo. Quiere decir que la promesa a Abraham se cumple nada más en Cristo, en Jesús. ¿Sí? Quiere decir que cuando Dios le dice a Abraham, por lo que hiciste, yo juro por mí mismo que yo voy a cumplir lo que te prometí. En otras palabras le dice, yo voy a enviar al Mesías para morir por ti. Sí, ese es el plan de Dios. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, como tú no rehusaste, esa es la palabra que se usa ahí en Génesis 22, como tú no has rehusado, ¿sí? Tu único hijo amado, yo voy a cumplir mi plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? Entregar su propio único hijo amado hacia Abraham. ¿Sí? Como Abraham, no rehusó su hijo para entregarlo hacia Dios, Dios dice, yo tampoco voy a rehusar mi hijo para entregarlo hacia ti y a tu descendencia.
Entonces, en ese momento, Dios juró por sí mismo. Es decir, nada puede romper ese pacto. Nada más si Dios deja de existir, ese pacto va a dejar de existir. Porque eso es lo que significa que Él jura por sí mismo. No hay nada más grande que Dios. Y por eso ese pacto es unilateral. Es decir, no hay condiciones. Bueno, recién leímos que sí hay una condición pequeña. ¿Qué es esa condición? La circuncisión en la carne. Dios le dice, cada varón que se hace la circuncisión de tu linaje, es decir, toda tu descendencia, pertenece a tu descendencia, y por eso mi pacto va a ser con ti y con todos ellos que van a salir de ti. ¿Y qué es la esencia de ese pacto? Mientras todas las naciones del mundo no tienen ninguna relación con Dios, Dios dice, ok, yo voy a hacer este pacto contigo, que es un pacto unilateral, es decir, no hay ninguna condición para romper ese pacto. Nadie puede romper ese pacto. Que ustedes, Abraham y su descendencia, son mi pueblo y yo soy su Dios. Y luego dice que la circuncisión en la carne es la señal del pacto. ¿Ok? Puedo comparar esto. ¿Qué significa que es el señal del pacto? Puedo comparar esto con una pareja que se casa. Cuando una pareja se casa, entonces hacen entre los dos un pacto. ¿Qué es la esencia de ese pacto? Que ella es de él y él es de ella. Uno pertenece al otro. Pero ¿cómo señalamos ese pacto? El novio entrega un anillo a la novia y la novia entrega un anillo al novio. Entonces no es que el anillo es la esencia del pacto, sino es la señal del pacto. Que cuando yo veo el anillo, me acuerdo que yo pertenezco a alguien. ¿Sí? No es que si me quito el anillo ya está, el pacto se rompió, pero significa que estamos comprometidos. El pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Abraham, tienen que estar comprometidos con Dios y Dios tiene que estar comprometido con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham. Entonces, ¿por qué Dios hace ese pacto con Abraham? Porque Él dice, ok, toda la humanidad no tiene relación conmigo, toda la humanidad no refleja mi gloria como yo quise que reflejen, entonces yo voy a comenzar la humanidad de nuevo. Esta vez, en lugar que haya Adán, ahora hay Abraham. ¿Sí? Abraham comienza una nueva humanidad. Y ahora Dios dice, Abraham y su descendencia me van a representar en la tierra. Ellos van a ser mis representantes. En otras palabras, yo quiero que ellos reflejen mi gloria en la tierra. Que ellos cumplan la visión que Él tuvo para Adán, para el primer hombre, que no alcanzó a cumplirlo. Y así Dios trata al pueblo de Israel, porque Dios se identifica con el pueblo de Israel. Es decir, el nombre de Dios es Yahvé o Jehová. ¿Ok? Yo sé que hay una discusión entre cómo se pronuncia exactamente, pero ese es su nombre. Pero cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios le contesta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Es decir que cuando Dios se identifica delante de la humanidad, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Israel. Bueno, Jacob es Israel. Entonces, el nombre de Él se refleja en el nombre del pueblo. Y la expectativa de Dios es que todos los que vean el pueblo reconozcan quién es el Dios de Israel. ¿Sí?
Ahora la pregunta, ¿qué va a pasar si ese pueblo que está destinado, lo digo bien, destinado, ¿qué va a pasar si ese pueblo que está destinado para reflejar su gloria no cumple eso? No se alinea con los valores de Dios. ¿Sí? Ahí se forma un problema, que eso lo vamos a hablar dentro de unos minutos. Pero quiero que entiendan de que Dios eligió ese pueblo para que ese pueblo lo represente a Dios en la tierra, y ese es un pacto unilateral. Es decir, no importa si el pueblo realmente refleja los valores de Dios o no. No importa si el pueblo es fiel a Dios o no es fiel a Dios, sino que Dios hizo un pacto unilateral, que la única condición es la circuncisión de la carne. Y si es la circuncisión de la carne, ya perteneces a ese pueblo. Ahora, en Génesis aparece esa promesa, está manifestada en tres cosas que Dios promete. Una tierra, la tierra de Canaán, y define la geografía. Dice desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Sí? Esta región va a ser tuya y de tu descendencia. Luego le promete descendencia, le dice que vas a tener muchos hijos. Y también le da una bendición. Dice que vas a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces tenemos esas tres bendiciones. El Nuevo Testamento nos muestra que la promesa de Dios a Abraham tiene otra fase. Que en Génesis aparece nada más la fase terrenal, es decir, una tierra física, descendientes físicos, una circuncisión en la carne, pero que el Nuevo Testamento dice que la circuncisión verdadera está en el corazón, y que la tierra prometida, ahí en Hebreos capítulo 11, dice que Abraham estaba esperando a una ciudad que está en el cielo. Y después en Gálatas está escrito de que los hijos verdaderos de Abraham son los que creen en Cristo y no necesariamente los descendientes físicos. Entiendan que hay acá dos fases. La fase que aparece en Génesis, que es física y terrenal, y la parte que aparece en el Nuevo Testamento, que es una fase espiritual celestial. ¿Ok? Ahora, la fase celestial, espiritual, es el propósito. Es lo más importante. Porque también si yo soy descendiente físico de Abraham y tengo la circuncisión en la carne y vivo en Israel y tengo todas las promesas que Dios prometió a Abraham en lo físico, pero si no tengo la circuncisión en el corazón, no creo en Jesús, entonces no tengo salvación. Eso el Nuevo Testamento lo deja claro, que el objetivo no es la promesa terrenal, sino la promesa celestial. Por eso los judíos, que son los descendientes físicos de Abraham, no tienen salvación nada más porque se hicieron la circuncisión. Ellos necesitan la otra fase. Y eso se consigue nada más a través de Yeshua, de Cristo. Entonces, la pregunta es, si bajo el Nuevo Testamento la fase terrenal se cancela. Hay cristianos que dicen que la fase terrenal se cancela. ¿Sí? Eso se llama doctrina del reemplazo. Que lo terrenal ya no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Pero eso es mentira. Y lo vamos a probar eso también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros decimos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ¿a qué nos referimos?
¿Qué es nuevo? ¿Qué renueva eso? Reemplaza el pacto de Moisés, el pacto del monte Sinaí. El pacto del monte Sinaí se cancela y se crea un nuevo pacto, porque el pacto de Moisés es un pacto condicional. En cambio, el pacto de Abraham es eterno, es unilateral, es decir, nadie lo puede quebrar, nadie lo puede romper, va a ser para siempre. Y es relevante para su fase terrenal y su fase espiritual. Entonces, yo me quiero enfocar en, hablamos de tierra prometida, hablamos de descendencia, pero quiero hablar de la bendición. La bendición que tiene el pueblo judío. Bueno, la bendición en la fase espiritual se manifiesta nada más a través de Yeshua. Esa es la bendición de la fase espiritual de la promesa hacia Abraham. Pero ¿cómo se manifiesta la fase terrenal de la bendición? Bueno, eso es muy fácil, porque en el mismo libro de Génesis aparece en un momento de que Dios bendice a Abraham y le da plata, oro, ganado, sirvientes. ¿Sí? ¿Entienden eso? La bendición de Abraham en la fase terrenal es bendición de prosperidad, es bendición de dinero, de abundancia. Y como Dios dio esa promesa de manera unilateral, quiere decir que la promesa en la fase terrenal es relevante a cualquier descendiente de Abraham, no importa si es bueno, si es malo, si es ateo, si está en rebelión contra Dios, porque saben lo que dice la Biblia, de que Dios no se arrepiente de sus dones, ¿cierto? Entonces, no importa en cómo sean los judíos, buenos, malos, rebeldes, ateos, no importa. Dios le hizo un pacto unilateral con Abraham y le dio esa bendición. Ahora, yo no sé cuántos judíos hay en Parral. No creo que hay. En Ciudad de México hay 50,000 judíos. ¿Sabían eso? Sí, entonces hay muchos judíos. No sé cuántos judíos ustedes conocen personalmente. Pero no personalmente, seguramente conocen judíos. ¿Sí? Porque los judíos están en todos lados, hasta tienen una presidenta judía. ¿Sí? Entonces, por lo menos una judía conocen. Ahora, yo les pregunto, y no me voy a ofender, quiero preguntarles cuál es su impresión acerca de judíos. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan cuando se les habla acerca de judíos? Bien, ya siempre lo primero que escucho, prosperidad y riqueza. Bueno, pero prosperidad es algo que está encima de todo. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan cómo esa bendición así al pueblo de Israel, cómo se manifiesta. El pueblo judío son nada más 15 millones de personas en todo el mundo. Eso es todo, 15 millones de personas. ¿Cuántos habitantes hay en todo el estado de Chihuahua? Más o menos. ¿Más de 15 o menos de 15? ¿Menos? Bueno, yo sé que en la Ciudad de México hay más de 15 millones de personas. 23 millones. Imagínense que si nada más en la Ciudad de México hay 23 millones de personas, el pueblo judío son nada más 15 millones. Eso es todo el pueblo judío.
Ellos son, nosotros, bueno, yo también soy judío, somos 0.2% de la población mundial, que no es nada. Sin embargo, si nosotros miramos las estadísticas, en todas las áreas, vamos a ver que los judíos siempre están presentes en todos. Por ejemplo, el 11% de todos los multimillonarios que existen en el mundo son judíos. 11% de todos los multimillonarios son judíos. 26% de todos los ganadores de premios Nobel en la historia son judíos. La mitad, es decir, 50% de todos los ganadores de los, ¿cómo se dice? Competencias de ajedrez son judíos. Yo la mitad. ¿Ok? Los judíos, bueno, Albert Einstein, ¿conocen? Era judío. Sigmund Freud era judío. Todas las empresas más grandes que conocen en el mundo, que influyen hoy en todas las áreas, fueron fundados por judíos. Si es Facebook, Google, WhatsApp, Waze, jeans, fueron inventados por judíos. ¿Conocen todos los cómics de los superhéroes? Superman, Batman, Spider-Man y todo el resto de los superhéroes que conocen fueron inventados por judíos. Pueden googlearlo y van a descubrir que todos, hasta Wonder Woman, ¿sí? Gal Gadot. Entonces, fue inventada por un judío y luego la actriz también judía. ¿Sí? ¿Entienden? Hollywood fue fundada por judíos. Entonces, ¿cómo puede ser que 0.2% de la población mundial tiene tanta influencia sobre todas las áreas del mundo? Todos los aspectos económico, político, cultural. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que el pueblo judío tiene una bendición a través de Abraham, una bendición unilateral que Dios prometió a Abraham y no depende de los judíos, no depende si son buenos o si son malos. Es nada más porque Dios prometió. Ahora, como hay mexicanos buenos y hay mexicanos malos, también hay judíos buenos y judíos malos. Y uno puede usar la bendición que recibe de Dios para hacer el bien. Por ejemplo, Israel es un centro de alta tecnología mundial, es una potencia tecnológica y produce específicamente tecnología de medicina. Por ejemplo, los aparatos que con ellos en todo el mundo se hacen cirugías de corazón, se las desarrolla en Israel. Remedios para muchas enfermedades se desarrollan en Israel. Entonces eso es se puede usar la bendición que Dios ha dado al pueblo judío para el bien. Pero hay otros que reciben esa bendición y como no son creyentes y no tienen valores morales, entonces pueden usar esa bendición también para hacer el mal. ¿Sí? Cuando uno no es creyente o no entiende el plan de Dios o no entiende la palabra de Dios, no entiende la bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, alcanza a ver esa bendición de manera bastante evidente, ¿se dice? ¿Sí? No puede negar que hay algo especial. No puede negar que como es algo un fenómeno que es muy difícil explicarlo. ¿Cómo puede ser que 0.2% de la humanidad prosperan tanto y llegan a puestos tan altos? Entonces el que no cree y el que no entiende eso, dice, acá hay algo que huele mal, acá hay algo que no es lógico. Seguramente hay acá una conspiración. Seguramente
los judíos tienen algún plan secreto. Seguramente los judíos están planeando algo, están tratando de hacer algo. Y ahí empiezan a formarse teorías de conspiración, y estoy seguro que el que entra a las redes y busca Israel va a encontrar muchísima información de teorías de conspiración, de que los judíos son los que se apoderaron del gobierno de Estados Unidos y el Mossad alcanzó a hacer esto y alcanzó a hacer el otro, y hasta Maduro en Venezuela dijo que el Mossad intervino en las elecciones que había hace como 2 años. Sí, eso es algo muy popular, específicamente hoy en las redes sociales. Pero ¿ustedes piensan que esto de las teorías de conspiración sobre los judíos es algo nuevo? Toda la historia estaba llena de personas que tenían teorías de conspiración sobre el pueblo de Israel. ¿Quién es el primero? El primero es el faraón de Egipto. Cuando leemos Éxodo capítulo 1, ¿qué es lo que vemos ahí? Que el faraón ve que el pueblo de Israel se multiplica y de repente se le ocurrió de que esos israelitas pueden ser un peligro. Porque tal vez algún día va a comenzar una guerra contra Egipto, entonces ellos, los israelitas, tal vez se van a unir al enemigo y van a pelear contra Egipto. Hasta ese momento, los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, vivían muy bien en Egipto, tenían su terreno, prosperaban, estaban muy bien con sus vecinos, hasta que el faraón decidió que podrían ser un peligro. Ahora, ¿ese peligro es real? ¿Realmente los israelitas pensaron a unirse a los enemigos y pelear contra Egipto? No, es un invento del faraón. El faraón se le ocurrió. Entonces, ¿cuál fue la reacción del faraón? Esclavizarlos a todos. Y más tarde, masacrarlos, porque luego mandó todos los bebés al Nilo. ¿Se acuerdan esa parte? Entonces, así fue toda la historia. De repente se levanta alguien, le ocurrió alguna teoría de conspiración contra los descendientes de Abraham, y en reacción a esa imaginación que se le ocurrió en la mente, decide masacrar a los judíos. ¿Sí? Lo mismo hizo Hitler, y hoy también van a escuchar muchísimas teorías de conspiración, que la reacción de esa gente a esas teorías de conspiración es que tenemos que exterminar a Israel. Bueno, entonces entendimos la bendición, el número 1. Ahora voy al número 2. El punto número 2 es la nación que recibe las mayores maldiciones entre las naciones. En otras palabras, la nación más maldecida. ¿Cómo puede ser? Recién expliqué durante media hora que es la nación más bendecida. Vamos a ver lo que está escrito. En la ley de Moisés dice, la ley de Abraham es unilateral, en cambio la ley de Moisés es condicional. Si cumplen mis mandamientos, van a venir muchas bendiciones, pero si no cumplen mis mandamientos, van a venir muchas maldiciones. Entonces ahí podemos leer también en el Levítico 26 y también en Deuteronomio 28, que hay una lista de maldiciones y una lista de bendiciones y luego maldiciones. Y bueno, las bendiciones es muy corto, son como 14 versículos, y las maldiciones son como 50 versículos. ¿Sí? Yo quiero leer nada más 5 versículos de Deuteronomio 28, 63 al 68. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos
que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Así que nada más 5 versículos de las maldiciones. ¿Qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel? Si no obedecen mis mandamientos, entonces yo los voy a expulsar de la tierra que yo les prometí. Y van a estar, ¿cómo se dice la palabra? Dispersos por todos los rincones del mundo. Pero lo que dice en el último versículo que leímos, está escrito que el enemigo que va a venir para destruir tu tierra y para expulsarte de tu tierra, va a llevarte como cautivo con naves hacia Egipto para ser vendido. Eso es lo que está escrito, ¿no? Y eso fue escrito 1300 o 400 años antes que Jerusalén fue destruida por los romanos. Y en el año 70 Jerusalén se destruyó y el templo se destruyó, y luego los romanos se llevaron 140,000 judíos como cautivos, los llevaron con naves hacia Egipto y los vendieron en el mercado de Alejandría. Y eran tantos los cautivos que los vendieron como esclavos que ya todos compraron y no había quien compre. Eso fue escrito por un historiador que no era judío, que testificó acerca de ese evento, y él no sabía que él está testificando el cumplimiento de una maldición que fue escrita 1300 años antes. ¿Entendieron eso? Cómo se cumplió palabra por palabra lo que está escrito. Pero no solamente esto, sino que la maldición es que el pueblo de Israel será disperso. Nunca tengo la seguridad de decir esa palabra. Disperso entre todas las naciones, pero también cuando esté ahí no va a estar seguro y va a estar perseguido. Y dice, la planta de su pie no va a tener descanso, porque cada vez va a ser perseguido y va a ser expulsado también en el lugar que está, y va a ser nómada, va a ir de un lado al otro. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia del pueblo judío. Si no la conocen, les recomiendo que entren a Wikipedia y lean un poco. Les recomiendo que lean más, ¿no? Pero para tener un poquito de conocer la historia. El pueblo de Israel durante los últimos 2000 años no tenía territorio. La tierra de Israel se vació de judíos y no judíos, gentiles, se asentaron en las ciudades que antes eran judías. Más tarde se hicieron árabes y por eso la tierra de Israel se llenó de árabes, como todo el Medio Oriente. Y el pueblo de Israel estaba por todas partes. No tengo el tiempo de contarles toda la historia de los últimos 2000 años, pero puedo contarles el linaje mío, ¿sí? De dónde, cómo fue la historia de mis antepasados. Yo nací en Israel, pero mis padres nacieron en Argentina. Mis abuelos también nacieron en Argentina, pero la pregunta es cómo mis abuelos llegaron a Argentina. Porque mis bisabuelos vivieron en Europa, más o menos en la zona de Polonia y Ucrania,
porque ahí estaban concentrados la mayoría de los judíos en el mundo. Habían judíos en otras partes, ¿no? En Irán, en Marruecos, en Francia, en Egipto, en todas partes habían judíos. Algunas comunidades más pequeñas, otras comunidades más grandes. Pero Polonia y Ucrania había en total 9 millones de judíos, por eso era la concentración más grande. Y había mucho odio hacia los judíos en Polonia y Ucrania. Todos los días judíos fueron asesinados y los gobiernos no hicieron nada porque los gobiernos animaron a la gente a matar judíos. ¿Entienden eso? No estoy hablando del Holocausto, estoy hablando de 100 años antes del Holocausto. Entonces los judíos no estaban seguros donde vivían. Y por eso durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, 3 millones de judíos salieron de Europa y se vinieron a Estados Unidos, a México, a Brasil, a Argentina. Y ahí está la historia de mis bisabuelos que llegaron ahí a Argentina. Pero ¿cómo los judíos llegaron a Polonia y Ucrania? Bueno, si investigamos la historia, vemos que 500 años antes que llegaron a Polonia y Ucrania, vivían en Alemania y fueron expulsados de Alemania hacia Polonia y Ucrania. Y si hacemos la pregunta cómo llegaron a Alemania, entonces descubrimos que esos judíos que llegaron a Alemania estaban antes en Italia y fueron expulsados de Italia hacia Alemania. Entonces, ¿cómo los judíos llegaron a Italia? Bueno, antes estaban en lo que hoy se llama Turquía. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, los romanos en el año 70 los expulsaron del territorio de Judá. ¿Entendieron? Eso es mi propio linaje. Claro, yo no conocí esas generaciones que estaban en Italia o en Alemania, no tengo idea quién fueron. Pero eso es mi propio linaje. ¿Cómo fue? Nómada por todo el mundo desde los últimos 2000 años. Así que se cumplió esa maldición palabra por palabra en la historia. Así que si el punto número 1 de la bendición, que es desproporcional, que 0.2% de la humanidad influyen tanto al todo el mundo, eso es algo que se puede verlo, es como una bendición evidente, ¿sí? Algo evidente, que no se puede negarlo. Sí, no se puede negarlo. Entonces eso por sí mismo es una prueba que Dios existe y que es fiel a sus pactos. También la maldición que hay sobre el pueblo de Israel, al investigar y estudiar la historia del pueblo judío, se puede ver que es un cumplimiento de palabra por palabra de lo que está escrito en Deuteronomio 28. Ya tienen 2 pruebas que Dios existe y que su palabra es verdad. Vamos al punto número 3. La sobrenatural supervivencia de Israel. Recién les expliqué que el pueblo judío estaba perseguido y fue expulsado todo el tiempo. ¿Ustedes conocen algún otro pueblo antiguo que mantuvo su identidad durante 2000 años? Bueno, existen, no es que no existen. Por ejemplo, los griegos. Los griegos mantienen su identidad ya 3000 años. Los chinos también mantienen su identidad ya como 5000 años. Pero ¿cuál es la diferencia entre los griegos y los chinos con los judíos? Que los griegos y los chinos nunca fueron expulsados de su tierra y nunca fueron perseguidos por tantas naciones en la historia. ¿Y cómo puede ser que había naciones más grandes y más fuertes que los judíos, pero esas naciones ya desaparecieron? Por ejemplo, ¿dónde están los romanos? Entonces, el hecho que un pueblo mantuvo su identidad durante 2000 años, cuando fue expulsado de su tierra y fue perseguido por toda la humanidad, también por cristianos y también por musulmanes, ya por sí mismo es un fenómeno
irracional. ¿Se entiende este punto? Yo que estoy aquí delante de ustedes, como judío, soy la evidencia que Dios existe. Vamos a ver lo que Dios dice. Vamos a otro capítulo en Levítico 26, donde ahí dice también una lista de bendiciones y maldiciones. Vamos a ver lo que Dios dice acerca de las maldiciones. Vamos a leer los versículos 38 al 44. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. ¿Entendieron esto? Si se puede dejar este versículo 44 en la pantalla. Dios dice, sí, tienen una maldición. Yo tengo toda mi ira sobre ustedes por causa de sus pecados. Pero hay otro pacto, el pacto unilateral con Abraham. Entonces, no importa cuántas cuentas yo tengo con ustedes, cuánto yo tengo que castigarlos por causa de sus pecados, y no importa cuántos pueblos voy a mandar para que te hagan masacres y que los lastime y que haga todo lo que tienen que recibir por causa de sus pecados, pero nada más por el pacto con Abraham. ¿Se acuerdan que menciona? Ahí me acordaré con mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios dice, y aún con todo esto, es decir, aún con todos los pecados del pueblo, aún con todos los castigos del pueblo, ¿qué dice? Exacto. ¿Y qué es lo más importante? Porque yo, Jehová, soy su Dios. Es decir, si ese pueblo desaparece, significa que Dios no es fiel a su pacto. No importa cómo el pueblo de Israel se comporta, si es bueno o si es malo, nada más porque tiene el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, nunca va a hacer desaparecer el pueblo judío, el pueblo de Israel. Hay algunas teorías de conspiración. ¿Se acuerda que antes le mencioné las teorías de conspiración? Falsos, que dicen, los judíos de hoy no son los descendientes de los judíos de la época de la Biblia. Los judíos de la época de la Biblia ya desaparecieron, se asimilaron entre las naciones, perdón. Y los judíos de hoy son gentiles europeos que se judaizaron, se tomaron el título judíos. Si hay un cristiano que cree así, está diciendo que Dios es mentiroso. Está diciendo que Dios no es fiel a su pacto. Porque Dios dice, porque yo soy su Dios, nunca van a desaparecer. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás?
hacer desaparecer el pueblo judío. Porque si el pueblo judío va a desaparecer, ahí la gente va a poder decir, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Sí? Pero quiero enfocarme en la pregunta, ¿por qué entonces Dios permite eso? ¿Cómo puede ser que el pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, tiene que sufrir tanto? Quiero leer 2 versículos de Romanos. Empezamos con uno. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, si se puede dejar el versículo en la pantalla. Este principio es muy importante. Miren, Yeshua vino al mundo para darnos salvación. La salvación se manifiesta a través de que Él muere en la cruz para darnos expiación de pecados. Pero si el pacto, si la expiación de pecados en la cruz, si Dios no define qué es pecado, tampoco va a haber expiación de pecados. ¿Ok? Es decir, no puede haber un nuevo pacto que nos da expiación de pecados sin que haya un pacto primero que nos revele qué es pecado. Porque imagínense que el pacto nuevo a través de Cristo es un pacto que está basado en 100% de gracia. ¿Qué significa eso? Que ustedes, no importa cuántos pecados tenían, ustedes se acercan a Dios a través de la cruz de Cristo y no importa cuántos pecados tenían, Dios les perdona el 100% de los pecados. ¿Sí? La Iglesia Católica te va a decir que no es suficiente, tenés que seguir pagando o hacer algo, pero eso significa que el trabajo de Cristo en la cruz no es suficiente. Pero no, para que Dios nos quiere dar el 100% de gracia. Pero para darnos el 100% de gracia, tuvo que hacer un pacto anterior que es basado en 100% de justicia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que gracia y justicia no se pueden mezclar. Gracia y justicia no pueden ir juntos. Uno dice, pero si Dios es Dios de gracia y también Dios de justicia, entonces ¿cómo dices que no pueden ir juntos? Bueno, si hay una persona pobre que no tiene lo que comer y no tiene trabajo y va y roba pan, lo agarran y lo llevan al juez. El juez puede decirle, bueno, veo tus circunstancias, veo que tenés hambre, veo que no tenés dinero, no tenés trabajo, entonces entiendo tu situación, así que te libero y podés ir a tu casa sin ningún castigo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Y ahora va a venir el dueño de la panadería, ¿y qué va a decir? ¿Dónde está la justicia? ¿Entienden? Según la justicia, no importa nuestras circunstancias, tenemos que pagar un precio por nuestro pecado. Y nosotros nunca vamos a poder valorar la gracia de Dios a través de la cruz si no entendemos la justicia de Dios. No podemos valorar la gracia sin la justicia. Y por eso era necesario que Dios haga un pacto de justicia para poner el cimiento para luego que llegue el pacto de gracia. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué es lo que está escrito? Ya
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso significa que si Dios exige al pueblo de Israel el 100% de justicia, pero por otro lado nadie puede cumplir la justicia de Dios, ¿qué significa eso? Que necesariamente, si Dios tiene que hacer el pacto de juicio, de justicia, y necesariamente ese pueblo no va a poder cumplir el 100% de la justicia de Dios, significa que necesariamente ese pueblo también va a recibir todas las maldiciones de la ley. A ver, vamos a leer otro versículo, Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Entendieron esto? No es que ustedes no tienen pecado, no tenían pecado. En Cristo no tenemos pecado. Pero no es que antes no tenían pecado, tenían pecado, pero no sufrieron de la ira de Dios por su pecado. ¿Por qué? Porque no tenían ley. ¿Entienden esto? En cambio, ¿quién sufre por la ira de Dios? El pueblo que con él hizo un pacto basado en justicia. Quiere decir que para que llegue el momento que venga el Cristo, el Mesías, muere en la cruz y nos dé el 100% de gracia, para que ustedes, no importa cuántos pecados tenían, puedan acercarse a Dios y recibir el 100% del perdón y no sufrir la ira de Dios. Había un pueblo que Dios eligió, que Dios sabía que necesariamente ese pueblo va a pasar por la ira de Dios por causa del pacto basado en justicia. Ese es el significado de ser el pueblo elegido. Dios pudo haber elegido cualquier otro pueblo, pero si iba a elegir cualquier otro pueblo, su destino iba a ser exactamente igual que el destino del pueblo de Israel. Entonces, ser el pueblo elegido significa necesariamente ser el pueblo que pasa por la ira de Dios, que recibe todas esas maldiciones. Escucho a veces algunos cristianos que dicen: wow, ¿cómo me gustaría ser parte de ese pueblo elegido? ¿Cómo me gustaría? Qué lástima, no entiendo cómo es que nací no judío. Y yo le digo: ¿estás seguro? Are you sure? ¿Realmente quieres ser parte de ese pueblo elegido? Porque, pueblo elegido, pero también tiene un precio por ser pueblo elegido. Entonces, sí, vamos a leer lo que dice en Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Entienden esto? Dios dice: las otras naciones puede ser que están pecando, pero no me interesa, porque yo tengo una relación con ustedes. Justamente por ser el pueblo elegido, ustedes van a tener que pagar por todos sus pecados. Es decir, el pueblo de Israel o el pueblo judío no son más pecadores o menos pecadores del resto de las naciones. Son pecadores exactamente igual que el resto de las naciones. La diferencia es que tienen un pacto con Dios. Que Israel debe representar la gloria de Dios en la tierra, y cuando no refleja esa gloria, reciben la ira de Dios. ¿Se entiende eso?
Bueno, entonces hablamos del número 4, la prueba número 4, el regreso inimaginable de Israel a su tierra. Hay muchos cristianos que creen en la doctrina del reemplazo. ¿Se acuerdan? La doctrina del reemplazo dice que el pacto en la fase terrenal ya no tiene valor, el pueblo de Israel físicamente ya no tiene valor, ya no tiene ningún plan, y por eso el Estado moderno de Israel ya no tiene nada que ver con el plan de Dios. El Estado moderno de Israel ya es un Estado que fue fundado por ateos, algo político, terrenal, nada que ver con Dios. Eso es lo que pueden escuchar muchos en las redes sociales. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 16 al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Escucharon esto? Entonces esos pastores que creen en la doctrina del reemplazo dicen: no, el Estado moderno de Israel no tiene ningún contacto con el plan de Dios, no, nada que ver. Y cuando le preguntas por qué, y dice: bueno, porque los que fundaron el Estado moderno de Israel eran ateos, que no creen en Jesús. Y yo digo, ¿leyeron alguna vez esos versículos? Dios dice: justamente porque ustedes están en su rebeldía, justamente porque están profanando mi nombre, yo voy a santificar mi nombre, voy a glorificarme. Y dice: no lo hago por ustedes, no lo hago por el pueblo judío, no lo hago porque ustedes son justos, porque ustedes son santos, porque ustedes son buenos, porque ustedes son inteligentes. De ninguna manera. Lo hace nada más porque hay una promesa que Dios le dio a Abraham, y al no cumplir los mandamientos de Dios y profanar su nombre, porque hoy en las redes sociales muchos están diciendo sobre los judíos: a ellos dicen que son pueblo elegido, pero no son, tal vez son pueblo elegido de Satanás. Eso es lo que se dice en las redes sociales. Ahora, ¿cómo Dios, que juró a Abraham que él va a ser su Dios para siempre, se siente cuando escucha a un cristiano decir: es el pueblo elegido de Satanás? A esa manera se profana el nombre de Dios entre las naciones. Entonces Dios dice: justamente para demostrar a todos esos que están profanando mi nombre, que están diciendo ellos no son pueblo elegido, ellos son pueblo elegido de Satanás, Dios va a juntar a todo su pueblo de todas las naciones y los va a llevar a la tierra de Israel. Otra vez, no porque son buenos, no porque son justos, sino porque Dios tiene una promesa que cumplir.
Lucas 21, 24. Pero lo vamos a hablar en un momento porque ya no tengo tiempo. Entonces, el punto número 4, Dios, es que necesito unos 5 minutos más. ¿Está bien? Sí, porque ahora tengo 17, 18. Bueno. Punto número 5. Punto número 5. Antisemitismo, la obsesión irracional de las naciones por odiar a Israel. Es que, imagínense que toda la historia, las naciones odiaron a Israel. Comenzó eso desde el faraón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les expliqué antes desde Éxodo capítulo 1? Y durante toda la historia podemos ver cómo el libro de Esther está Amán, que quiso exterminar a todo el pueblo judío, y así en adelante. La pregunta es ¿por qué? Bueno, el Mesías va a volver a la tierra. ¿Ok? Va a volver a la tierra. Pero ¿en qué circunstancias va a volver? Lo que está escrito, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, ahí Dios dice que un día muchas naciones se van a unir para pelear contra Jerusalén. Eso es lo que dice en Zacarías capítulo 12. Y un momento antes que Jerusalén va a ser destruida, el Mesías mismo va a descender de entre las nubes, y lo que está escrito ahí es que va a destruir a todas esas naciones que van a atacar Jerusalén, y dice, y me van a mirar a mí, al quien traspasaron. ¿Sí? Y está escrito que van a llorar. ¿Quién va a llorar? Los habitantes de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué van a llorar? Porque hasta ese momento el pueblo judío va a seguir estando con un velo. No van a ver quién es su Mesías, no van a ver quién es su Salvador. Pero cuando lo van a ver descender del cielo, va a ser en el momento que está escrito en Apocalipsis capítulo 19, que Juan dice, y vi entre las nubes, ¿sí?, al Rey de Reyes y Señor de Señores descender con un caballo blanco y pelear contra todos esos ejércitos. ¿Quién son todos esos ejércitos? Es exactamente lo que dice en Zacarías capítulo 12, esos ejércitos que vienen a atacar Jerusalén. Y está escrito que Dios, Jesús, Yeshua, va a salvar a los habitantes de Jerusalén, y me van a mirar a mí, al quien traspasaron, es decir, los mismos que traspasaron a Cristo, que son los judíos, que durante 2000 años lo maldijeron, lo odiaron, ¿sí? Porque el pueblo judío, en su mayoría, el 95%, el 97%, lo rechazan a Yeshua, a Jesús. Pero cuando va a venir y los va a salvar justamente a ellos lo van a ver y lo van a reconocer y van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Porque se van a dar cuenta que el mismo que ellos odiaron los vino a salvar. Y está escrito en Zacarías 13:1 que luego se van a bautizar para tener perdón de pecados. Es decir, lo van a reconocer, se van a arrepentir y se van a convertir, bautizar y nacer de nuevo. Y ahí se cumple lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, y todo Israel será salvo. Eso va a suceder cuando Yeshua vuelva. Hasta ese momento no van a ser creyentes. Por eso Yeshua les dice, ¿se acuerdan que en el Nuevo Testamento dice, le habla a Jerusalén? No a sus discípulos, no a sus seguidores, sino a Jerusalén.
oh Jerusalén, que matas a los profetas que son enviados a ti, ¿sí? Y llora por Jerusalén, que dice, no me van a ver hasta que digan, bienvenido en el nombre del Señor. Es decir, la segunda venida tiene que ver con el pueblo judío estando en Jerusalén y reconociendo que Él vuelve para salvarlos. Eso es toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento describen esa segunda venida de esa manera. Entonces, Satanás sabe ese plan de Dios, sabe que el retorno del pueblo de Israel a su tierra es parte del plan para que el Mesías regrese. Y por eso va a hacer todo lo posible evitar que el pueblo vuelva a su tierra. Entonces el espíritu de este mundo anima a los corazones de la gente odiar a Israel y estar en contra de Israel. Vamos a leer Salmos 83, versículos 1 al 6. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. ¿Entendieron esto? Este no habla de un evento específico, sino este es el espíritu que domina el mundo, el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo sabe que si el Mesías desciende del cielo y la planta de su pie toca el monte de los olivos, va a ser game over para Satanás. ¿Sí? Se va a terminar la autoridad de Satanás en la tierra. Y por eso, para evitar, porque ¿cómo puede Satanás pelear contra Dios, que es todopoderoso? Entonces, por eso, trata de hacer todo lo posible de evitar que la promesa y las profecías se cumplan en Jerusalén. Y por eso anima el espíritu del anticristo que domina las naciones, anima a la gente a tener teorías de conspiración contra los judíos, buscar excusas por qué odiar a los judíos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Ok? Y ese odio hacia Israel, esa obsesión irracional hacia Israel, es algo que se puede verlo hoy en todos lados. Así que eso por sí mismo es una prueba de que lo que dice la palabra de Dios, como recién leímos, Salmos 83, podemos ver que literalmente las naciones se unen para hablar de cómo exterminar a Israel. Hay pueblos hoy en el mundo que hay genocidios activos en Yemen, en Congo, en Sudán. ¿Escucharon de esos genocidios que están ocurriendo ahora? ¿Por qué no hay concilios en el mundo que hablan cómo exterminar Yemen o exterminar, no sé, sí, entienden lo que estoy diciendo? Entonces, también esto es una prueba de que Dios existe y que su palabra es verdad. Bueno, me pasé con el tiempo, pero alcancé a decir los 5 puntos. Bueno, esta fue mi enseñanza.